Muy buenos días, queridos hermanos. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de poder meditar en su palabra. Y les invito a poder ver en la palabra de Dios en el Salmo capítulo 25, ver las grandes experiencias del creyente. El capítulo 25 dice, versículo 1, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, dice, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. No hay duda que había en David sentimientos en cuanto a una convicción de pecado, pero también muestra aquí el antiguo rey de Israel una vida experimentada en la misericordia de Dios, a tal punto de gustar una obra divina en el corazón mediante la cual vivió gozosamente una nueva relación con el Dios eterno. En primer lugar tenemos esta experiencia que le llegó a poder disfrutar, que fue la salvación. En el versículo 5 dice, tú eres el Dios de mi salvación. Todo el propósito de la Biblia es precisamente revelarnos a Dios como Salvador. El profeta había dicho, llamarás su nombre Emmanuel, ahí en Isaías 7:14, que significa Dios con nosotros. Y el ángel del Señor dijo a José, llamarás su nombre Jesús, cuyo significado es Salvador. Dice Juan que estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Nunca poseeremos el conocimiento pleno de una verdad espiritual hasta que el Espíritu Santo no haya sellado en nosotros esta revelación fundamental. Dios es Salvador. Dios ama, salva y guarda para siempre, y esta es su mayor gloria. Dice la Escritura que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente, porque cuando hay arrepentimiento se cumple el propósito divino de salvación y vida eterna. Y vemos también, en segundo lugar, el perdón. Dice, perdonarás mi pecado, que es grande. Lo tenemos en este capítulo, versículo 11. La salvación del Señor incluye un perdón amplio, total, que es perdón de un pecado grande. Y esta es la mayor piedra de tropiezo para el hombre, no querer reconocer su mal personal. Nos place mirarnos en el espejo del prójimo y no nos encontramos tan malos. Por el contrario, nos estimamos como de lo mejor, a pesar de que la Escritura dice allí en Jeremías, sabios para hacer el mal, se lo dijo al pueblo de Israel, pero hacer el bien no supieron. No hay diferencia, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y ante la luz de la palabra, llegar a un verdadero convencimiento de que somos y que necesitamos. Y en tercer lugar vemos allí en el versículo 2, confianza. Dios mío, en ti confío. ¿A quién no le encanta tener una persona íntima en la que puede confiar? Mucha gente no puede vivir sin una amistad de esta clase. Por su naturaleza se ven necesitados de compartir todo, y especialmente aquello que es de índole personal. Viven de esta manera más descansados. Ahora bien, Dios mío, en ti confío. Es el clamor del hombre sabio para la seguridad de una vida que trasciende el tiempo presente y se proyecta un futuro de eternidad de gloria. Confiar en Él para la salvación. ¿Dónde encontrará el creyente las palabras de poder y consolación que necesita todos los días para un andar de gozo y victoria? Miren lo que dice el versículo 3. Ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Y en otro de sus salmos, en el capítulo 40, dice David, bienaventurado
el hombre que puso en el Señor su confianza. Tenemos en cuarto lugar, en este capítulo, comunión. Dice: la comunión íntima del Señor es con los que le temen. Versículo 14. De una situación de abierta enemistad, la comunión íntima con el Señor. El salmista, el apóstol Juan dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Dice el Señor: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Templo del Espíritu Santo, podría decir el apóstol Pablo. Esta intimidad con el Señor, esta comunicación restaurada sin obstáculo, que de ningún orden nos concede el gozo y el derecho por nuestra condición de hijos de la oración, el clamor, la súplica y también lo que jamás debemos olvidar, la grata oportunidad y sumo privilegio de la gratitud y alabanza. En quinto lugar tenemos alabanza. Dice el versículo 8: bueno y recto es el Señor. A veces nos cuesta mucho trabajo hallar razones que acrediten la bondad del Señor. ¿Cuándo hemos encontrado como creyentes un motivo de gratitud y alabanza en momentos de adversidad? Para esto se requiere madurez espiritual, un desarrollo que solo la da la intimidad con el Señor, el conocimiento y práctica de su palabra y la aprobación de sus promesas. Expresa David en el Salmo 34: su alabanza estará de continuo en mi boca. Y no podemos pensar que el salmista no tuviera infortunios. Más bien, tenemos que aceptar que David llegó a un nivel espiritual tal que lo capacitó para entender la necesidad de una vida de constante alabanza a nuestro Dios. Esto le mantendría activo en su noble deseo de ser guardado en integridad y rectitud para una vida en sexto lugar de perfección. Dice el versículo 21: integridad y rectitud me guarden. En primer lugar, entereza, firmeza, carácter. No puede haber falta de constancia en el que ama al Salvador. El creyente está comprometido con su Señor y no puede andar fluctuando. Dice el Señor, hablando del buen pastor: va delante de ella y las ovejas le siguen. Pablo decía: prosigo la meta. Y empleando para los corintios una ilustración sobre los atletas, les dijo y nos dice a nosotros en este día la palabra del Señor: todo aquel que lucha de todo se abstiene. Una necesaria virtud para nuestras relaciones con el Señor: integridad. Y en segundo lugar, justicia, imparcialidad, exactitud. Hay un proverbio que dice: hacer justicia es al Señor más agradable que sacrificio. Proverbios 21:3. El salmista dice: el Señor es justo y ama la justicia. Y tenemos una buena base en las Escrituras para obrar con justicia. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. El apóstol Pablo fue un dechado de una vida justa. Dice: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros. Otra virtud indispensable y está para nuestro trato con cuanto nos rodean: rectitud, integridad a los ojos de Dios y rectitud a la vista del mundo. Por tanto, la una como la otra es obra de la gracia de Dios a cuantos en Él confían. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Y terminamos mirando brevemente el anhelo del salmista de una fervorosa, en séptimo lugar, dedicación. Dice el versículo 4 y 5: muéstrame, oh Señor, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad. Aquí tenemos un pedido triple. Comienza pidiendo una manifestación de los caminos del Señor. Seguidamente solicita, al ser instruido,
en esas sendas. Y finaliza requiriendo el ser dirigido en la verdad de los senderos que le han sido mostrados. Ahora bien, en vez de camino y sendas, consideremos los propósitos y la voluntad en el consejo de Dios. Y tendremos un panorama más amplio con una mayor comprensión. Primero dice, muéstrame o indícame, Señor, tus propósitos o voluntad para mi vida. Seguidamente dice, enséñame o adiéstrame en tu buena y perfecta voluntad. Y finalmente, encamíname o condúceme a hacer realidad tu voluntad. En el muéstrame adquirimos el conocimiento. En el enséñame obtenemos la preparación. Y en el encamíname logramos el cumplimiento. Podemos tener una visión o revelación anticipada de la voluntad del Señor para nuestra vida. Y conscientes de esa voluntad, emprenderemos una preparación adecuada, porque no nos damos cuenta de que no estamos en condiciones de llevar a cabo el propósito divino que se nos ha mostrado. En el momento oportuno, Dios nos dice ahora, y gozosos en dependencia de Él, emprenderemos el cumplimiento de la voluntad del Señor. Muéstrame, enséñame, encamíname. El Señor nos guarda, queridos hermanos, para que podamos hacer nuestro el sentir del salmista, como en el doble resultado de vidas bendecidas en el nombre del Señor glorificado. Que el Señor les bendiga y que tengan un hermoso día.